Y ya ahí lo estoy grabando yo, a ver. Sí. Bueno, lo grabo yo. Bueno, a ver. Te lo subo al campus, cualquier cosa después, ¿sí? O lo subo a YouTube y el link al campus, ¿sí? Bueno, vamos rapidito porque no quiero que se corte los 40 minutos y que Si se corta, vuelven a entrar al mismo link que funciona, ¿sí? Bueno, entonces, linfoma Hodgkin lo que tienen que tener en cuenta es que es una patología de gente joven en general, ¿sí? Y que el origen de esas células es un origen de células B centrogerminal, ¿sí? Con lo cual, acuérdense que el linfoma de Hodgkin entraría en las excepciones a los linfoproliferativos, porque si bien es un linfoma de origen B, como tal, no va a expresar ni CD45, que acuérdense que es el antígeno común leucocitario, ¿sí? Ni CD20, siendo que es un linfoma B, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta estos datos. Es un linfoproliferativo de origen B, centrogerminal, pero es la excepción a la regla, porque no expresa ni CD45 ni expresa CD20. Acuérdense que hay un porcentaje menor de linfoma Hodgkin que pueden expresar el CD20, que es un 15% aproximadamente, y que eso tiene algún valor terapéutico, especialmente en las recaídas, pero es un dato que no, para ustedes no es significativo. Y después, que el fenotipo clásico, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Qué dos anticuerpos tenemos que utilizar para hacer el diagnóstico? Y les mostraba la célula Ristenberg con la marcación membrana, DOT, acentuación paranuclear. CD30 y CD15. CD30 y CD15, es decir, todo linfoma de Hodgkin va a expresar CD30 y CD15. ¿Algunos pueden no expresar CD15? Sí, como el 25%. Exactamente. Alrededor, lo mismo que expresan CD20, no es la mayoría, pero hay un 15% que pueden expresar CD20 y hay un 15% aproximadamente, 15 o un 20% que no expresan CD15, ¿sí? Pero en términos generales, la idea es que conceptualmente son linfomas que tienen que expresar CD30 y CD15. Y después tenemos las subvariantes, que no las vamos a repetir. ¿Alguna duda con alguna de los subgrupos del linfoma Hodgkin? Celularidad mixta, esclerosis nodular, rico en linfocitos y depresión linfocitaria. ¿Alguna duda con respecto a eso? Acuérdense el rol oncogénico que tiene el Epstein-Barr virus, ¿sí? que mantiene en forma latente las células B y que por algún mecanismo se puede reactivar. Hay algunos linfomas que están más directamente asociados con el Epstein-Barr virus que otros, ¿sí? ¿Vamos bien? A mí me quedó una duda con respecto a esta subclasificación. En el tipo de esclerosis nodular, ¿los nódulos comprometen a los folículos linfoides o son...? Perdón, discúlpame que me estaba sonando el celular. Sí. ¿Los nódulos comprometen a los folículos linfoides? ¿Los nódulos de qué cosa? ¿De la esclerosis nodular? Sí. Es decir, la esclerosis nodular se lo llama así porque el ganglio linfático, acordate del primer esquemita que veíamos, donde hay el ganglio linfático está formado por centro germinal, ¿sí? Y que es la zona B dependiente, y después tenés la zona marginal. En el linfoma de Hodgkin, en la variante esclerosis nodular, como su nombre lo indica, vas a tener una gran esclerosis y fibrosis de la cápsula, y esa misma cápsula va a delimitar unos septos fibrosos que le van a conferir un patrón nodular. Es decir, hay nódulos, pero esos nódulos son patológicos, porque no están conformados con los centrocitos y los centroblastos que normalmente vemos en un folículo normal, ¿sí? Entonces, la esclerosis la tiene porque tiene que tener esclerosis para que sea esclerosis nodular, y la configuración nodular va a conformar un folículo que es patológico. ¿Por qué? Porque no va a tener ni centrocitos ni centroblastos, y en su lugar van a aparecer las células de Ristenberg, las variantes lacunares, que son las que más frecuentemente se ven estas variantes, asociadas a histiocitos, eosinófilos y a las otras células que habíamos dicho que formaban parte del microambiente celular. ¿Está? No sé si eso responde a tu pregunta. O sea, los nódulos están constituidos por la delimitación por la fibrosis. Exactamente, por eso es esclerosis nodular. ¿Sí? Son claro. Nódulos patológicos, no son folículos conformados como normalmente vemos en el ganglio linfático. ¿Está? Y en el caso de la subclasificación de rico en linfocitos, en ese caso los nódulos donde no hay esclerosis, ¿de dónde surgen? Como no hay esclerosis, esos nódulos están expandidos, son linfocitos. Acordate que la diferencia va a estar en que
vas a tener un monomorfismo celular, es la variante del linfoma de Hodgkin más monomorfa, porque es prácticamente constituida por linfocitos, y no vas a tener ni los histiocitos ni los eosinófilos, con lo cual el patrón que vos vas a ver tiene que ser un patrón con nódulos, que vos podés tener nódulos reactivos normales, y después un fondo lleno de linfocitos, y además, para decir Hodgkin rico en linfocitos, tenemos que ver la célula mononucleada, que en este subtipo va a ser la variante más frecuente, la popcorn, o la LIH, o la célula en palomita de maíz, ¿sí? O sea, lo que vos tenés que ver fundamentalmente es el patrón histológico. En el rico en linfocitos, el patrón pregunta mía. Porque acá una aclaración que puede confundir o aclarar, pero bueno, a ver, te la hago a vos, Erika, para que el resto escuchen también. En inglés, la palabra para ganglio linfático es lymph node, o sea, nódulo, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Muchos de los términos que se utilizan son traducidos de una manera en la parte anatómica, como ganglio linfático, en vez de nódulo linfático, y después las entidades, ojo que algunas entidades pueden tener un origen clínico. Por ejemplo, esclerosis nodular, es un término, es un nódulo esclerótico, desde el punto de vista clínico, que se toca, ¿sí? O sea, a eso se refiere, me parece, y obviamente la histología, como bien describen, son nódulos delimitados por banda fibrosa. Pero saben que en medicina no siempre 2 más 2 es 4, a veces nodular puede ser histológico, y a veces nodular puede ser clínico, ¿sí? Recuerden que el nódulo es semiológicamente un término clínico, ¿sí? Se refiere a palpable, bueno, por eso lo estamos viendo al comienzo, pegado al comienzo en semio, ¿no? La parte de palpación. ¿Querés aclarar algo de eso, Erika? No, bueno. No, para terminar de responder la pregunta, que acordate siempre, los subtipos los llaman por el patrón histológico que predomina. Si es rico en linfocitos, lo que va a tener en el microambiente celular es una monotonía de todos los linfocitos pequeños, ¿sí? O sea, vas a poder encontrar nódulos propios de los folículos normales, y después todo un patrón, a veces un patrón difuso, representado por linfocitos pequeños, y las células neoplásicas, que son las células LIH, ¿sí? Son las mononucleadas. ¿Está? ¿Está bien? Sí, perfecto, ¿Sol? gracias. Sí. Perfecto. Bueno, a ver, ¿por qué hay Catalina, Rodrigo? Luna está queriendo conectar hace rato con el audio y no sé qué pasa. No, profesora, soy yo. Lo tengo abierto en mi celular y en mi computadora para poder ver a todos. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? Esto acuérdense que es el linfoma de Hodgkin clásico, que lo tenemos que diferenciar de cuál otro. ¿Cuál sería el diferencial más importante? ¿No clásico? Exactamente, el linfoma de Hodgkin no clásico, también llamado linfoma Hodgkin, predominio linfocítico nodular, ¿sí? Y acá, en esta variante, acuérdense, desde el punto de vista fenotípico es totalmente opuesto al linfoma de Hodgkin, porque sí va a expresar CD20 y sí va a expresar CD45, ¿sí? Es decir, tiene el mismo origen que el Hodgkin, o sea, una célula B centro germinal, o sea, este va a expresar CD45 y CD20, pero no expresa ni CD30 ni CD15, ¿está bien? Eso es re importante, diferenciarle el Hodgkin clásico del Hodgkin no clásico, o predominio linfocítico nodular. Una consulta, perdón. ¿El no clásico se puede diferenciar histológicamente del rico en linfocitos o solamente por inmunomarcación? Solamente por inmunomarcación, y te voy a decir por qué. Primero por esto, porque vos en esto, precisamente la variante rico en linfocitos es la prácticamente indistinguible de la variante Hodgkin no clásica predominio linfocítico nodular. ¿Por qué? Porque las dos tienen un fondo súper monótono de linfocitos, la diferencia es que el predominio linfocítico nodular aparte tiene muchos histiocitos, algunos la han llamado predominio linfocítico nodular / predominio histiocítico nodular. Es un término un poco más antiguo porque podía tenerle de las mismas dos, de las mismas tipo de dos células acompañantes. Y además la célula neoplásica es una célula popcorn, es igual que la de rico en linfocitos, es decir, si no empleamos técnicas de inmunomarcación, es prácticamente indistinguible y podemos hacer mala praxis. Así que siempre hay que hacer, en patología hemolinfoide no se puede diagnosticar sin inmunomarcación. Por eso me interesaba que tuvieran esta clase como para hacer hincapié en cuáles son los fenotipos característicos que definen entidades, ¿sí?
Bueno, ¿quedó claro con el rico en linfocitos? Y o sea, las clásicas de la neoclásica. Una ¿Sí? consulta respecto de eso. Sí. En ese caso, en el predominio linfocítico nodular, ¿también el crecimiento en nódulos es porque crece la neoplasia en forma de nódulo? Claro, precisamente, el predominio linfocítico nodular, condición sine qua non es que tengo que tener nódulos. Acá sí es importante. ¿Se acuerdan con qué cosa, con qué inmunomarcación nosotros veíamos la configuración arquitectural del folículo? Que es lo que me sostiene el folículo. CD23. Muy bien, entonces, cuando yo quiero definir un linfoma Hodgkin predominio linfocítico nodular, además de usar CD45, CD20, CD15, CD30, tengo que usar el CD23 porque tengo que encontrar algún residuo del folículo, ¿sí? Porque eso me va a dar la pauta de que es un predominio linfocítico nodular siempre y cuando exprese CD20, 45 y no exprese CD30 y CD15. Porque si no, el otro diagnóstico diferencial, sumamente importante, que yo lo hablé, pero no sé si le di la importancia que requiere, es el diferencial con un linfoma B rico en células T. ¿Eso lo tienen? ¿Lo recuerdan? Sí. Sí, sí. Entonces, acá en el linfoma, repito, linfoma no Hodgkin, Gabriel, ¿vos estás escuchando o te fuiste a tomar unos mates? No, estoy escuchando, no te hagas la piola. Estoy acá, estoy tratando de conectar mis auriculares Bluetooth porque tengo que moverme también. No, pero a veces son estas discusiones que, o sea, discusiones importantes que tenemos en los diferenciales, que es re importante saberlo. Entonces, cuando tenemos un linfoma no Hodgkin, predominio linfocítico nodular, valen dos diagnósticos diferenciales. Uno es el linfoma Hodgkin rico en linfocitos, ¿sí? Que es lo que decíamos antes, definimos claramente y fácilmente con la inmunomarcación. Y el otro es el linfoma B rico en células T. ¿Y acá cuál es la diferencia? Linfoma B rico en células T marca exactamente igual que el linfoma Hodgkin predominio no clásico predominio linfocítico nodular. Pero la diferencia está en que el predominio linfocítico nodular, como su nombre lo indica, es nodular por las células dendríticas que le dan el sostén al folículo. Y en cambio, el linfoma B rico en células T no tiene nódulos, es difuso. ¿Está? Esa definición es sumamente importante. La diferencia entre el predominio linfocítico nodular, que va a conservar un patrón de células dendríticas, y el linfoma B rico en células T, que no va a haber ningún residuo ni resto de células foliculares dendríticas, ¿sí? Y esto es recontra importante. ¿Por qué? Porque el linfoma B rico en células T es un linfoma recontra agresivo, que en la presentación es un estadio 4 y que los pacientes son resistentes al tratamiento quimioterápico. En cambio, el linfoma B, el linfoma predominio linfocítico nodular, es un linfoma de bajo grado, que inclusive si ese paciente tuviera ese linfoma en Francia, le hacen la exéresis quirúrgica y ese paciente no se hace ningún tipo de tratamiento adicional, ¿sí? Por eso es re importante hacer esta diferenciación, porque prácticamente son indistinguibles sin la inmunomarcación y sin sumar este CD23 como les comentaba. ¿Está? También habéis dicho que se podía hacer un diagnóstico diferencial con el linfoma B de células grandes, ¿puede ser, en este caso? Exactamente. Pero el linfoma difuso de células grandes B, en realidad el linfoma B rico en células T es una variante de un linfoma difuso de células grandes B, ¿sí? Es un subtipo de linfoma de células grandes B. Porque los otros linfomas convencionales de células grandes B producen una gran cantidad de playas de células grandes B, como las que hemos visto les he mostrado varias fotos. En cambio, el linfoma B rico en células T, las células están salpicadas, igual que en el Hodgkin, por eso es más difícil hacer el diferencial ahí. ¿Está? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien, chicos? Sí, sí. Me parece un juego de palabras y un trabalenguas, pero bueno. Entonces, eso sería lo más importante para diferenciar un Hodgkin de un no Hodgkin y los diferenciales con el B rico en células T. Ese sería módulo, la clase 1, Hodgkin. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? ¿No? No. Bueno. Pasaríamos entonces a la clase de los linfomas no Hodgkin B.
Es importante que recuerden las diferencias de presentación clínicas entre un linfoma Hodgkin y un linfoma no Hodgkin, ¿sí? Habíamos dicho, el linfoma Hodgkin que tiene un crecimiento y un compromiso escalonado, ¿sí? Que en general empieza por ganglios cervicales, torácicos, mediastinales, paraórticos, bueno, hay un escalonamiento jerárquico organizado del linfoma Hodgkin, y el linfoma no Hodgkin es completamente diferente, ¿sí? Y además el linfoma no Hodgkin en general puede tener compromiso nodal como extranodal, ¿está? ¿Eso se acuerdan bien? Sí, sí. Después, con respecto a la categoría de los linfomas no Hodgkin B, como les dije, es sumamente heterogénea, incluye variantes que son de bajo grado o de bajo riesgo, o que pueden ser, que son los linfomas que son indolentes, que llamamos indolentes, son esos pacientes que vienen a la consulta que tienen astenia, que se sienten cansados, que de golpe hace meses que se sienten así, que de golpe le aparecen adenopatías, de golpe se le desaparecen. Es un paciente que es un paciente que cuesta a veces hacer el diagnóstico, porque no es un paciente que va a tener una pauta de alarma debido a que no le crecen de golpe los ganglios linfáticos, ¿sí? Porque estamos hablando de este grupo de los linfomas B indolentes. ¿Se acuerdan cuáles son los indolentes o los de bajo riesgo o de bajo grado? El folicular. Bien. Dicen las pequeñas. La LLC o el linfoma linfocítico de células pequeñas. Y de zona marginal. El linfoma de la zona marginal. Creo que de esos habíamos hablado, ¿está? Sí. Bueno. Linfoma folicular. ¿Se acuerdan cuál era el origen? En el primer esquema donde habíamos visto la configuración, el esquemita ese de la arquitectura del ganglio, donde le marcaba el centro germinal con los centrocitos, los centroblastos, sarasa. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. Bueno, ahí, en el centro del folículo es de donde se origina la expansión clonal del linfoma folicular, ¿sí? Donde vamos a tener una proliferación neoplásica de los linfocitos que están metidos en el centro germinal, que se llaman centrocitos y centroblastos. ¿Se acuerdan que hay una zona clara y una zona oscura? Normalmente en el ganglio linfático, ¿sí? ¿Y cuál es nuestro primer diagnóstico diferencial cuando vemos un linfoma folicular? Que no es una hiperplasia. Exactamente. Entonces, como el patrón es folicular y la proliferación es de centrocitos y centroblastos, lo que tenemos que ver no es una hiperplasia linfoide, que a veces las hiperplasias son muy floridas y nos pueden hacer pensar que estamos frente a un linfoma folicular, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cuáles eran la inmunomarcación? ¿Se acuerdan que teníamos? Los centrocitos y los centroblastos, como están en la zona B del folículo, van a expresar CD20, igual que sería un linfoma Hodgkin por su origen, ¿sí? Pero además, ¿qué diferenciaba en la inmunomarcación en la hiperplasia folicular del linfoma folicular? ¿Qué era lo que lo diferenciaba? BSL2. BSL6. BSL2. El BSL6 no haría la diferencia. ¿Por qué? Porque el BSL6 está normalmente en los centrocitos y en los centroblastos neoplásicos y no neoplásicos. En cambio, el BSL2 normalmente, en condiciones de hiperplasia, se ve por fuera del folículo, ¿sí? Se ve en la zona interfolicular, ¿está bien? Cuando hay una traslocación, como ocurre en el linfoma folicular, que era la traslocación 14-18, entonces hay una transformación oncogénica, ¿sí? Entonces se produce una expresión aberrante del BSL2 en los centrocitos y los centroblastos neoplásicos. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? BSL2 afuera del folículo es hiperplasia. BSL2 afuera y adentro del folículo es linfoma folicular. ¿Está? Erika, creo que hay que aclarar el tema de que los linfocitos T normalmente expresan BSL2, ¿sí? Explicarles eso para que... Eso sí, también lo vimos. La zona interfolicular son linfocitos T los que están marcando y es normal eso, ¿sí? Exactamente. Y acuérdense, porque eso también lo hablamos en la clase, linfomas T, que adentro del folículo hay linfocitos T también, son una minoría, que van a ser los que se llaman, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Linfocitos T. Helper. Helper, muy bien. Los linfocitos T, TFH, que van a dar origen a algunos linfomas T,
¿sí? Perdón, Entonces, perdón. Helper foliculares, ¿sí? No son linfocitos T, helper foliculares, porque después están los helper, los CD4 positivos convencionales, ¿sí? Que esos son otros, ¿verdad, Erika? Sí, estos son los Ahora, folicular helper. todos estos marcan con BCL2 normalmente, todos estos. Y por eso la doctora dice expresión aberrante en el linfoma folicular B, porque es aberrante, es un marcador que está en los linfocitos T, no están los B, pero en forma aberrante se muestran los linfomas foliculares B, ¿sí? Perdón, una consulta. ¿Los T folicular helper no son CD4 positivos también? Son CD4 positivos, sí. CD4, BCL6, CD10, BCL6, Entonces, CXL. ¿cuál es la diferencia que tienen con los helpers convencionales, que están adentro nada más? Están adentro del folículo y expresan marcadores propios del centro germinal, igual que un Ok. centrocito y un centroblasto. Lo que pasa es que los linfocitos T, CD4 son linfocitos T helper. Un subgrupo de ellos están dentro del folículo, interactúan con las células B de esa manera, regulan a las células B, las obligan a diferenciarse y tienen marcadores propios, que no vamos a entrar en ese tema. Pero no todos los CD4 son helpers foliculares, hay helpers de otro tipo, digamos, de otro tipo de reacción inmunológica, fuera del folículo, ¿está? Está. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Hiperplasia versus linfoma. Bien, entonces, el segundo grupo de linfomas que hablamos que eran indolentes, ¿sí? De bajo grado, son las LLC, leucemia linfática crónica, o linfoma linfocítico de células pequeñas, que eso iba a depender de qué cosa, cuándo lo voy a llamar leucemia y cuándo lo voy a llamar linfoma. ¿De acuerdo? Si afecta a la médula ósea y sangre periférica. Perfecto. Si lo tengo un paciente que en la presentación viene, que se siente mal, todo lo que les comentaba antes, no tiene adenopatías, le hago la sangre periférica y veo linfocitosis, ¿sí? Entonces ese paciente tiene una leucemia linfática crónica. Ahora, si además ese paciente tiene adenopatía, dependiendo de lo que esté viendo, probablemente vea un linfoma linfocítico de células pequeñas que está en etapa de leucemización, ¿sí? ¿Y se acuerdan cuál era el fenotipo de la LLC? Perdón, antes de seguir con eso, me causa como confusión los conceptos de leucemia y linfoma. O sea, leucemia es en sí, es solo si está en sangre y médula ósea, y si compromete también ganglios, eso es fase de leucemoide de algo que en realidad es un linfoma. Está muy bien tu pregunta. Cuando vos tenés exclusivamente el compromiso de la sangre periférica y la médula ósea, ¿sí? Eso va a ser leucemia. Siempre que tengas más de un 20%, si tuviéramos la clase de mieloproliferativos, hablaríamos de cuáles son los puntos de corte para determinar que algo es una linfocitosis patológica o una leucemia, ¿sí? Tendríamos que tener más de un 20% de linfocitos neoplásicos patológicos y compromiso de la médula ósea para llamarlo leucemia. Ahora, ¿qué pasa? Hay pacientes que debutan con leucemia, ¿sí? Y en el curso clínico de la enfermedad desarrollan adenopatías, o al revés, que empiezan con adenopatías, y yo veo, le sacan el ganglio axilar, por ejemplo, un paciente de 70 años, y veo la patología confinada en el ganglio linfático, y lo voy a llamar linfoma linfocítico de células pequeñas. Y en el curso evolutivo de esa enfermedad, ese paciente puede desarrollar anemia y hacer compromiso de la sangre periférica. En ese caso va a ser un linfoma que se leucemizó, es decir, compromete la sangre periférica y la médula ósea. Las cosas, o sea, estos pacientes pueden simultáneamente presentarse como un linfoma leucemizado o puede leucemizarse en el curso clínico de su evolución natural, o estar exclusivamente localizado en un ganglio linfático, y en ese caso lo vamos a llamar linfoma linfocítico de células pequeñas. ¿Está? Pero esos conceptos son importantes. Puedo pecar de demasiado básico, pero lo voy a recordar para todos, ¿no? El sufijo emia, ¿a qué alude? A que es algo circulante, ¿sí? Anemia, hiperemia, calcemia, fosfatemia, leucemia, ¿sí? El sufijo oma alude a algo que ocupa volumen o espacio, ¿sí? Un linfoma está haciendo volumen en los linfos, en los ganglios linfáticos, ¿sí? Pero pueden ser extraganglionares también, pueden estar afectando otros órganos, igualmente ocupando volumen. Y después las combinaciones que está diciendo la doctora acá, que un linfoma
sea el precursor después de algo que termina siendo una leucemia, o la inversa, una leucemia que termina siendo ganglios en el curso y la superposición de ambos, o no, ¿sí? Una pregunta. Sí. Pero si afecta un órgano distante, ponele, la única forma que vaya es por sangre, pero puede ser que no esté en sangre, o sea, que no sea leucemia, pero afecte un órgano distinto. A ver, a ver, ¿qué ejemplo? Yo lo pesqué. A ver, el tema es este. Me voy a quemar porque voy a mostrar que estoy haciendo un mate, pero para que me vean. No, el tema es este. Creo que el concepto es que los linfocitos normalmente van por sangre y van a los distintos órganos. O sea, es un tejido que normalmente hace metástasis, si lo querés entre comillas. Si el tejido linfoide está en un ganglio, pero viaja a los tejidos. En el caso de lo que yo más hago, que es piel, va a la piel, va al ganglio, del ganglio va a la piel, de la piel vuelve al ganglio, manda mensajes, Sí, etc. me confunde eso, que como está en sangre Entonces, siempre el linfocito, no sé cuándo decir si me hace metástasis o no. No hablamos de metástasis del linfoma. Nunca hablemos, no, esto no. Claro. Se habla a ver, puede ser que a partir de un punto de partida colonice otros ganglios y otros territorios, pero es casi imposible determinarlo esto. O sea, cuando uno ve un linfoma que está afectando un grupo ganglionar en la axila y además tiene lesiones en piel, ¿es la piel una afectación secundaria de lo ganglionar o es una micosis fungoide, que yo le dije que era un linfoma T de la piel, afectando los ganglios en forma secundaria? Es muy difícil a veces establecer esto, ¿sí? Conceptualmente, si vos tenés el compromiso de una neoplasia hematopoyética afectando un órgano sólido, porque vos podés tener, por ejemplo, un linfoma en un órgano extranodal, ¿sí? Sí. Por ejemplo, puede ser un linfoma en un hueso, y como está afectando un órgano sólido lo vas a llamar linfoma. O sea, el linfoma es el concepto de la afectación de una neoplasia hematopoyética en un órgano sólido, ya sea nodal o extranodal. Y el concepto de leucemización o leucemia es el compromiso de la sangre periférica, ¿sí? Es decir, vos depende el momento temporal de la patología de este paciente, donde lo agarres, donde lo diagnostiques, que lo vas a llamar linfoma o leucemia. Y si está, ¿sí? Pero, ponerle en la médula ósea sin estar en la sangre, ¿puede pasar? O sea, ¿se llama leucemia ahí? Si vos lo ves en la biopsia de médula ósea, Sí. es muy difícil que no lo veas en la sangre periférica, ¿sí? Excepto que, no sé, son condiciones muy raras, porque es como una condición sine qua non. O sea la sangre periférica y o la médula ósea, eso es leucemia. Claro, yo en el ¿sí? Roden leí que la leucemia amiloide aguda, creo, que puede ser que se llame leucemia aleucémica o algo así. Claro, Porque pero eso no está afectando